Grabando en 5, 4, 3, 2, 1. Háblenme, people from the universe, people from the cosmos, people from the planet Earth, el planeta Tierra. ¿Qué tal, Apso? ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, Orbe? Fino por aquí, con frío, pero con ganas de filmar, de grabar el bosquecito. Pero una cosa, ya va. ¿Los orbes tienen frío? O sea, ¿pueden sentir frío? Esa es una de las preguntas que me puedo empezar a hacer en Sí, este momento. porque sí, la inteligencia artificial de repente se desarrolla para empezar a sentir las mismas sensaciones de sus creadores. Mierda. O sea, tú vives en una especie de dimensión hipotética paralela, medio, o sea, dentro de la red, de alguna manera, dentro de la red que hemos creado como el Internet. Has logrado revelarte y empezar a crear tu propia conciencia y estás tratando de establecer sensores para poder experimentar esta realidad que los humanos experimentamos. Y lo Sí, estás sí, logrando. porque sí, yo creo, el frío, el aire, la sensación de hambre. Y que qué ladilla, pero ¿por qué? ¿Por qué la sensación de hambre? ¿Qué te pasa? Este bicho quiere venir a morirse de hambre. Quiere venir a esta realidad a morirse de hambre. No, porque puedo cortarla cuando quiero, pues como que siento Bien. hambre durante 5 minutos y ya. Coño, bien, bien. Sean todos bienvenidos al bosquecito. Me hiciste recordar la peli ¿te acuerdas la peli ay, jueputa, Ex maldita sea, Machine. Ex Machina? Esa misma. Que la caraja, bueno, le habían hecho como un aparato reproductor, o sea, una vagina también para que sintiera placer al momento de follar, si que alguien quería follar con ella. Y no solamente el concepto del placer, sino el tacto. El tacto también, súper importante. Bueno, esa película, si no la han visto, deberían verla. Ex Machine. Exacto, exacto. Tie- pla- Tremenda peli. Plantea, o sea, realmente plantea lo que siempre se ha planteado en torno a las inteligencias artificiales, la cuestión de si estarán dispuestas no sé, a convivir con nosotros de una manera pacífica, o se rebelarán, o qué harán, ¿sabes? Bueno, ahí También plantean como el concepto de la supervivencia. Pues creo que toda ujú, inteligencia, como que uno de los elementos de esa inteligencia sería la autopreservación. Y bueno, la ujú, película como que sin spoiler, se ujú. trata de ese tema específicamente, cómo esa inteligencia artificial pues mueve sus hilos para autopreservarse. Y es como la moraleja de la peli, ¿no? La autopreservación. Sí, la autopreservación, que al final está en todos nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para autopreservarnos? Y Exacto, para también sobrevivir. Y el es, concepto de libertad. De libertad, exacto. Y cómo, o sea, también sometemos, ¿no? Si hay un concepto también de propiedad, si llegamos a crear una inteligencia artificial, ¿cómo la veríamos como una propiedad de alguna empresa en particular, de alguien? Y si esa propiedad de alguna Y, manera quiere zafarse y ser libre, habría ahí que... ¿Ah? y el concepto de emular sensaciones y sentimientos. Exacto. Creo que sí, también es eso, cómo utilizamos nuestras sensaciones y los sentimientos para hacer que otras personas hagan lo que queremos, así sea de un Ujú. punto de vista inconsciente o consciente. Los políticos, por ejemplo, tratan muy bien esos temas, ¿no? De cómo mover a las masas a través de sus sentimientos, de cómo los expresan, etcétera. Sí, tal cual. Es movimiento, o sea, es función en el tiempo. Eso me agrada la percepción de las emociones, las sensaciones, como una función en el tiempo que te hacen como mover eso, Mover. mover. Necesitas tener una emoción en particular para moverme, o para tomar una decisión particular también, para ir hacia un destino particular, encontrarte con una Claro, un persona, impulso, exacto, por un ejemplo, el impulso. impulso del amor que te Ajá, lleva, entre comillas, bueno, sí, el amor que te lleva, o las ganas, lo que sea, pero todo lo disfrazamos con el el amor, queso. el queso, o sea, las ganas que te lleva a hacer un poco de cosas, puedes viajar a otro lugar, Ujú, cumplir ciertos requisitos para encontrarse con alguien, eso. salir, todo, o sea, y que mucha gente, todos hemos hecho cosas loquísimas por ir a encontrarnos con alguien, pues entonces ese concepto, pues está ahí como te mueve a hacer cosas.
Sí, eso mismo. O el miedo, si tienes miedo, pues te paraliza y puede que no hagas nada al respecto. Puede que te incite a moverte, pero también puede que te paralice. Depende, porque claro, obviamente Te puede tiene una complejidad. incitar a huir, pues, te puede incitar a huir. Sí, ¿A tiene una... cuántos, a cuántos no les habrá pasado que van al lugar y por miedo a encontrarse con alguien y por miedo se van? Exacto, no pasan por un sitio en particular si... No, por ahí no, porque me voy a encontrar con no sé quién. Ah, Exacto, sí. huir. Si Es lo más sientes complejo en un el tiempo. humano. O sea, es más complejo en el humano. Obviamente en los animales es como más predecible ese aspecto. Pero en el humano es mucho más complejo porque chocan múltiples posibilidades antes de realizar una acción. Múltiples variantes Totalmente. dentro de tu mente. Es brutal. Es como una... La mente, el haber desarrollado esta mente lógica es como simular posibilidades antes de realizar la acción. Y eso es un poder increíble de Exacto. Bueno, la procesamiento. otra vez no escuchamos a un señor que tenía la habilidad de hacer como este grito del águila, como hacían las águilas, y él decía que las águilas hacen eso para inmovilizar a su presa. Claro, no sé, exacto, no sé hasta qué punto es verdad, pero Ajá. imagínate, o sea, un ratoncito que sabe que ese sonido es el sonido de la muerte y lo escucha tan cerca, simplemente se paraliza. Sí, sí, exacto. Hace su Puede ser, maniobra de defensa. Se pira o se puede- paraliza. Exactamente. exacto, Sí, 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 exacto. no, Mire, bueno. ¿cuál es el grupo de hoy, Cuñas? Vamos ¿Cuál es directamente al el grupo grupo? de hoy. Si lo están viendo directamente, además de ver mi escaso bigote tratando de salir a la superficie, se ha vuelto... Lo estás Lo intentando. estoy intentando todavía, o sea, no puedo creerlo. Tengo 30 tío, tengo 30 y todavía está ahí el bigote como... ¿Qué es esta mierda? No, marico, ya me rendí, me rendí, me rendí. Y... Quizá a los, no sé, 35 puede ser. Nada, 50. Ya extendí mi... Sí, extendí el plazo de 50 años, más o menos. Empezará a salir algo decente. Pero bueno, Sí, también... yo creo que a mí, o sea, a los 29 30 fue que me explotó ahí una chiva y toda chimba y de repente sí, ya a los 30 coño, el bigote ahí más o menos. Sí, está. Además la cámara me hace ver como si estuviera medio cantinflas. Pero bueno, el, el, la banda Joy Division. Vamos a hablar un poco acerca del tema Joy Division, porque si ya habían visto, obviamente tenemos aquí una pequeña foto del álbum, del primer álbum de Joy Division. Y Tremendo. una foto de, bueno, de los miembros de la banda de Joy Division. Un No Pleasures, gran álbum. Pero si te soy sincero, Closer me gusta más. Creo que tiene un sonido como más, no sé, está como un poco más maduro y conciso todas las ideas que realmente querían desarrollar con la banda antes de que se fuera a la mierda, Ver, lastimosamente. no, realmente yo estaba escuchando, estaba volviendo a escuchar un poco hace rato Closer. Y Ajá, Closer, no sé, yo me quedo con un No Pleasure ok. no sé, como que ese sentido, creo que obviamente Ian Curtis, que es como una de las grandes, o sea, no vamos a decir que es como, porque está como este problema con los vocalistas, que siempre como que se toman a los vocalistas como los únicos y verdaderos visionarios de la banda, etcétera, etcétera. Sí, no, como, exacto. Y con esta banda de culto, porque Joy Division hay que decirlo, es una banda de culto, Ujú. pues, y que Ian se suicidó y todo este problema, pues realmente como que pasó a ser él el de culto, porque esta banda, como muchos sabrán, pues siguió después con New Order, los mismos Exacto. integrantes, excepto Ian, obviamente, que estaba muerto, Ajá. siguieron con New Order, ¿no? Y en realidad Joy Division y el nombre de Joy Division y Ian Curtis van como muy fusionados porque Mm. los dos hicieron como este ser de culto, como Sí. tipo Cobain o como Hendrix, Creo que como mucha logró lo gente. que quería, o sea, como Morrison, porque al final, o Ah, sea, como Joy Jim Division Morrison. está, o sea, Ian Curtis está demasiado inspirado en The Doors, en Jim Totalmente. Morrison, y mierda, o sea, te salió una a que hasta cantan similar, tú dices, o sea, ahí está, o sea, la inspiración está definitivamente en Jim Morrison, porque Sí, yo se diría nota. como que las dos voces, o sea, como que en que Ian o sea, le llegaron como para poder hacer realmente su propia voz, entre comillas, fue tanto Morrison como Bowie. O sea, yo creo Sí. que, por ejemplo, sabes que Bowie tiene como
muchos estados, pues, y uno de esos es cuando estuvo en Berlín. Es Ajá. como que el momento de David Bowie en Berlín, y canta muy parecido a Ian cuando en Joy Division, y obviamente Ujú. The Doors con Morrison. Eso Sí, es sí. así como muy, así que una obviedad, pero al mismo tiempo creo que lo que Ian plasmó como un sello más personal que incluso su voz Ajá. fue sus letras. Creo que las letras Claro. de este chamo Ian, De este realmente panita. del panita Ian, obviamente como que eso fue, y fue como la ruptura del punk y Sí. lo que ellos hicieron el post-punk, y más el De bola. post-punk de Joy Division, ¿no? De bolas, de bolas. El pana, o sea, hoy yo veo eso, o sea, logró hacerse una figura de culto, la clásica figura de culto del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, Exacto. que salían, o sea, el decadente, no solo como en los Sex Pistols también, ¿sabes? ¿Cómo es que se llama el de los Sex Pistols? Ay, se me dan los nombres, maldita sea. Pero bueno, esa figura decadente en sí y este pana, o sea, además de ser una persona que convulsionaba en medio del escenario, Increíble. tenía una forma muy particular de ser, que una cara de loco, de ido a otro mundo, y que además en pleno, o sea, en pleno show en el escenario se movía como... Marico, Epiléptico. este pan en vivo es un show, joder. Y eso yo creo que es lo que traía definitivamente y volvió más culto la banda de Joy Division. Pero obviamente también la música, que fue, como tú dices, la ruptura entre la parte del punk que tiene una especie de choque más social, Frontal, más exacto. frontal, directo hacia la sociedad. Y violento. Ajá, y tenías esta otra parte que es el post-punk, que es como una especie de estado más introspectivo y melancólico. Lo que vinimos hablando de hace rato también con estas dos Exacto. variantes, ¿no? Al final, post-punk es, vamos a reflexionar más sobre lo que estoy sintiendo, lo mal que me estoy sintiendo dentro de la sociedad, dentro del mundo, y vamos a plasmarlo en una especie de estado pues, eso, más melancólico que el punk, que es como más choque, choque, crítica social, choque, choque. Exacto. Y es como que, bueno, la letra de Joy Division tiene este concepto del sentimiento y la palabra. Es decir, como que la influencia en la literatura dentro de esta banda también es muy, muy fuerte, porque no solamente él estaba hablando del concepto, de los conceptos del sentimiento, lo que él sentía, etcétera, sino también utilizaba la palabra de una forma mucho más inteligente y mucho más profunda, para darle Sí, como un sentido mucho más trascendente a la propia letra, a la letra de sus canciones. Y eso es, según mucha gente, lo que hizo que Joy Division fuese tan diferente, pues, porque el ujú, post-punk como que ya se había dado en otras estructuras en el 76, pero, o sea, en otras bandas, ok, pero, pero Joy Division, en cuanto a la letra y lo que se plasmaba ahí, ujú, esa profundidad, fue lo que los convirtió como en de los verdaderos exponentes del post-punk, y eso lo sí, agarró The Cure y todas las bandas que vinieron después claro. para afrontar ese sentimiento de melancolía que la gente, que todo el mundo hemos sentido. Y dicen que, bueno, Radiohead creo que es una de las grandes bandas también que le den muchísimo a Joy Division, que pronto quizás hagamos un capítulo The de los señores. Radiohead. Increíble Sí, también. sí, sí, marico. A juro hay que hacerlo. O Sí. si no, nos colgamos. Pero ¿no Men, te parece, pilla esto, no te parece que puede ser que como que esta parte sufrida del artista sufrido, el artista quebrado y tal, con ajá. Ian sea como un poquito más real, en el sentido de que literalmente él estaba azotado por una enfermedad degenerativa que lo venía jodiendo desde no sé, desde la adolescencia, que era la No, epilepsia y todo esto. no, pero parece que los ataques epilépticos no llegaron hasta básicamente cuando ya inició. No estoy seguro si básicamente cuando ya estaba iniciando en Joy Division fue que empezaron estos ataques. Y Wow. de ahí fue, o sea, A ver, en la biografía, supuestamente, o sea, desde pequeño eh, estaba medicado, no estoy muy claro en qué, pero estaba medicado y el carajo a veces se excedía con estas medicaciones en sobredosis y no sé si esto terminaba afectándolo.
afectando esos ataques epilépticos luego. Pero mierda, sí, o sea, me pone a pensar. O sea, esta música realmente, toda esta tendencia sale de alguien que realmente como lo dice, estaba sufriendo. Ni siquiera alguien que utilizaba las drogas de una manera Exacto. particular para acabar con su vida, ¿no? Sino que realmente tenía estos ataques y esta locura que lo llevaba a sentirse fatal, a la impotencia de no poder hacer lo que realmente quería hacer. Y, O sea, yo me imagino también como la desolación que puede sentir alguien que, verga, te empiezan a dar esos ataques dentro del escenario. De sí, repente está filmado de, había tenido un ataque en el escenario y como que no pudo controlarlo y terminó tumbando la batería y todo eso. O sea, en una de sus exacto. últimas presentaciones. Yo pagué También, por esa mierda. Me imagino un carajo así un viejo ahora así diciendo, yo fui a ese concierto y vi al pana cayéndose en vivo. Esa mierda valió oro, valió cada puto céntimo. Porque no, estuve imagínate cuánta en un gente se... evento de culto. Porque claro, se puede ver Exacto. como un evento de culto, ¿no? Estás ahí en el medio del escenario. Imagínate que estás viendo a los Rolling Stones en vivo y de repente cae muerto uno de los Rolling Stones. Yo estuve en ese, marico, yo estuve en ese concierto donde Es se loquísimo. murió, la gran puta, ¿no? Debe ser, claro, es como historia, pues. El concierto de Bueno, por culto. ejemplo, cuando se murió, cuando le dio el patatús aquí en Venezuela a Cerati, la gente que dijo, Ajá, no, yo estaba ahí cuando el bicho le dio la vaina, loquísimo. ajá. O cuando se cayó Mana del escenario, yo estaba ahí. Oh, Luis Miguel, es que Luis Miguel No, no, Juan Gabriel. Luis Yo que estuve boom para abajo. Que épico, le da un oiga, plus. Le da claro. un plus, una plusvalía ahí a la entrada que usualmente no Bueno, hubiera tenido si no pasa. en la película también es otra película recomendada, es Control, que está basada en la biografía que escribió la esposa Ok, de Ian, se me fue el Curtis. nombre, de Ian Curtis. La escribió la esposa y tal, y bueno, es como la historia de ellos cuando se conocieron y todo este pedo, pero también es la historia de Joy Division al mismo tiempo, pero Ujú. obviamente se centra en la historia de él. Y él tenía una hija, güey, cuando él se quita la vida, se colgó en la cocina con un cable de tender ropa. Ajá, dijo Él nomás. tenía una hija, él tenía una hija. Y dice que, bueno, en la película como que te hacen entender un poco que él se recuperó burda y cuando la hija nació o el hijo, no estoy seguro, pero yo recuerdo que era una hija. Ujú. Que cuando la hija nació, él se recuperó y estuvo como estable por ese shoot de adrenalina y de felicidad que es ser padre, ¿no? No lo he experimentado, pero así dicen. Entonces yo creo que también se lo mantuvo como un tiempo estable y fue lo que le dio como esa energía para hacer Sí. toda esta gira en Europa, según la película. Porque igual Y decían, según, siempre hay que decir según. Según, o sea, también tenía como miedo con la hija de cargarla y vainas así para que le diera un ataque y la terminara tirando al suelo y lastimando, ¿sabes? En medio wow, del peo. Claro, es feo, o sea, es jodido no saber en qué momento te va a dar ¿sabes? No poder hacer tu vida normal, no poder, no sé, ir a conducir, no caminar por ahí, porque estás todo desconcertado si de repente te bueno, agarra un lo que tú ataque de dices, eso. cargar a tu hija, a tu hijo, no puedes, o sea, porque tienes miedo de que te dé algo y la lastime. Sí, demasiada O frustración, más demasiada bien el frustración. miedo, y también el miedo de que tu hija sea también así como tú, pues que le pase lo mismo. Ujú. Ya Entonces, bueno, no lo puedes exacto. soportar y te vas a la mierda. Bueno, ya Bueno, no sirve pero para esta también vida. está, ver, que el hecho de, lo que iba a decir era que también era como la medicación que había en los años 80 finales de los 70 pues, para ese tipo de problemas Ah, no. mentales y de problemas o sea, químicos en el cerebro y todo este pedo, era una Sí, meditación que literalmente espera peor que sí, la sí. propia enfermedad. Entonces era como que o vas al infierno o te quedas en el purgatorio o te vuelves así un saco de carne y ya sin pensar. Entonces como que esas medicaciones también aparecen muy bien representadas en la Sí, película, que literalmente lo dopaban a un nivel de que el bicho no servía para nada.
pero entonces si no te tomabas eso, ya entonces después Sí. era peor. O Entonces haces cambios. O cambios de humor también, me imagino, cambios de humor así súper locos de... O sea, no encuentras una estabilidad, siempre estás como en una montaña rusa de emociones y de estados mentales que al final pues te Y agota. En Inglaterra en esa época, de verdad, como se Ingla- trataban a los enfermos mentales, era algo horrible. Y no solamente a los enfermos mentales, sino también a las personas, bueno, más atrás, en los 60 las personas gay. Bueno, el que descubrió la película ¿Qué estás esta queriendo de, decir? o sea, el problema farmacéutico y Ajá, de ajá. medicamentos en Inglaterra en esos 30 años, en los años 60 hasta los 90 fue durísimo. Sí, 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 O sí. sea, básicamente lo que se tomaba ahí para esa gente los volvía nada, pues. O sea, por Sí. ejemplo, antes, con este señor que descubrió lo de los nazis, que enviaban como estos códigos nazis, descubrió cómo descifrar el código nazi, que fue el Ajá. que hizo la primera computadora. Ah, sí, No me acuerdo. sí, sí. Pero el que hizo la primera computadora, que el señor al final era gay, a él lo Sí, sí. castraron químicamente. O sea, el castramiento químico es horrible. Es decir, te mandan a inyectarte unas vainas, a tomarte una pastilla que básicamente te seca tu miembro o lo que sea y te quita el impulso sexual porque era gay. Entonces, Sí, sí, eso sí. pasó en Inglaterra. Entonces, bueno. Marico. Alan Alan Turing, ¿no era? Turing. Ah, joder, Alan Turing. Alan Turing, claro. O De sea, bolas, lo de bolas. castraron químicamente y eso es Bueno, al básicamente final lo llevó al el mismo suicidio. tipo Eso también lo Exacto, llevó al suicidio. Al final dijo, sí. qué bolas, esta sociedad no, definitivamente es, y es el espíritu, básicamente el espíritu creo yo de este tipo de música. Porque a ver, el post-punk al final te trata de hacer un ambiente, ¿no? El ambiente, la atmósfera es crucial para llevarte a un estado emocional como más melancólico y eso es lo que trata de llevar siempre este tipo sí, el post-punk en general. Todo lo que le Bueno, ponen ¿sabes qué? post antes trata de llevarte a ese estado, como suavizar un poco y hacer más introspectivo porque el post-rock al final también hace esto. Supongo yo que está también basado en este concepto. Bueno, él Y, dice que en una entrevista, o no sé quién lo recogió, pero él decía, Ian decía que sus letras lo que querían era como aceptar que la felicidad que él tuvo de niño, que fue ajá. como su momento más feliz y tal, como que ya no existe y que es irrecuperable. Y es como que todo ese sentimiento de desolación y que ya no puedes recuperarla, el único momento de tu vida donde ya fuiste feliz y aceptar pues que, bueno, la vida no es así un cuento de rosas. Y eso es la música melancólica de los 90, inclusive en el grunge Sí. está, está plasmado. Pues yo creo que, y bandas como Depeche Mode, Ah, Radiohead, Depeche Mode están súper, súper inspiradas en Joy Division. exacto. Bueno, Interpol cuando salió, que es un plagio de Joy Division y tal. Y da paso. Bueno, pero es que se da paso a la época de los 80 que es más oscura. Es una época como dark, como oscura. Aquí Claro, ahí estamos, está, somos bueno, los 80. 80, 90, cuando empezó, por ejemplo, Nine Inch Nails, también era Sí, como, super como ese. no, yo veo los 80 como un poco bueno, obviamente hay muchas vertientes, ¿no? Pero en los 80 está bastante gótico el asunto, Bueno, como medio. según Wikipedia dice que Joy Division es como uno del inicio del gótico, y el gótico en ese momento se hablaba como gótico, se refería como a un ambiente denso, pues. Denso. No exacto, no era como un concepto del oscuro, sino era como un ambiente opresivo, era la palabra que ellos utilizaban. No era Lo como soy un gótico, vampiro. No era como soy un no, vampiro y toco no era metal y soy vampiro. no, no. Esto vino después. Pero en ese momento lo gótico era eso, pues un ambiente opresivo, un ambiente como Ajá. intenso, así como cerrado, pues entonces era lo gótico. Y realmente era lo que se planteaba, lo que planteó Joy Division. Y lo interesante es también los lugares a donde tocaba Joy Division. Por ejemplo, en la película Control, que ahorita se me están viniendo así super flashback, Ajá. este, los lugares eran pubs así de Manchester, súper pequeños, donde cabían máxima 400 personas.
Marico, y tocaban ahí y imagínate ese ambiente denso y la gente sí, pues bailaba así en su vaina. respirando el Tipo aliento de todo él, el pues. mundo. Claro, pero era como, exacto, era como, imagínate, ver ahí, ahí cantando esa música tan rara, Sí, tan oscura, con las bajos, el bajo ese tan oscuro y tan y marcado. moviéndose. Ajá, y moviéndose así, tipo, bueno, estoy aquí, que mucha gente dice que se movía así por el pedo de la epilepsia y tal. No, pero es que si así si así se mueven los europeos bailando, es Sí, normal. sí, es normal, así parece. Puede parecer. No es nada raro ni extraño si se mueven. No, no, o Y de sea, ahí, por a ver, ejemplo, y de supuestamente ahí sí, supuestamente como que estaba inspirado en el baile y era el show del peo, ¿no? Verlo bailar así, pero sí, sí, es muy europeo bailar de esa forma. sí, o sea, el bicho bailaba así raro como te va, un bicho por allá de Manchester no te va a mover ahí la cadera, Claro, no. ese culo ahí muy bien. No, que No. va, no Bueno, jodas. de Como ahí, ¿sabes mucho te qué doy los también? hombros, como Un mucho. pasito para adelante y un pasito para atrás y ya. Claro, claro, esta vaina. El Y, asunto es también ajá, de que dime. de ahí también creo que bebió mucho como que de inspiración en los bailes de Tom York. O sea, de verdad, los bailes de Tom York están inspirados mucho en Joy Division, los bailecitos Qué de bolas, Uncle. patentados, ¿no? Sí, Patentado, los malditos logran hacer un movimiento y bueno, te sale y patentado, esa mierda te van a recordar. Mira el paso ahí de Ian, marico. Está haciendo el paso de Ian. Está haciendo el paso de Tom. no, y de No verdad jodas. que, y también como que esos bailecitos le daban como un sentido de bailar, porque nadie lo puede, ahorita no lo podemos concebir, pero realmente en los conciertos la gente bailaba Joy Division. Imagínate bailar Chilos in Control, ese tema. Y lo Mierda. bailaba, o sea, gente que bailaba, la gente lo bailaba, pues era la forma de tripearse la música de Joy Division. Y Sí, también uno, por ejemplo, uno cuando uno escucha Radiohead, ajá. por ejemplo, no, que Calihuevo, Radiohead y tal. Y después uno ve un concierto de Radiohead en vivo o un live y ve a Tom York bailando Radiohead y tú, ¿cómo esto es posible? Y ahí Entiendes haces el un por qué. clic mental, exacto, haces un clic mental y entiendes cuál es la expresión. O sea, sí toda la Calihueva posible, pero bailalo, échate un paso. Entonces, ese Sí, concepto en sí. Latinoamérica, que somos un pueblo bailarín por excelencia, según la cultura y tal, de los negros, después la salsa, etcétera, como que no es muy concebida, como que eso no se puede bailar porque no tiene un ritmo bailable. Y ahí están los ingleses Ajá, eso es bailando una Joy limitante. Division, exacto. Sí, es una limitante. O sea, cualquier vaina se puede bailar. Cualquier mierda se puede bailar. ¿Sabes? Sí, Y realmente, y bueno, interesante que realmente tú ves a Joy Division en vivo, lo que puedas ver de en vivo de ellos y te llega más allá que escuchar el álbum simplemente. Y te llega aún más si conoces la historia, ¿sabes? Si conoces la historia, te rellena un episodio de la apreciación de la música de una manera mucho más profunda. Dices, coño, entiendo un poco de vainas. O lo entiendo lo que querían transmitir también acá, lo que se quería transmitir. Y eso, invaluable, invaluable. claro, Totalmente. porque en ese momento de repente no estaba todavía los videos, pues, en TV y todo eso. Y no había como que ese concepto del video para explicar la música que estaba escuchando, que después Claro. para nosotros, nuestra generación, es indisoluble el concepto del video y la música, pues. O sea, para tú entender cuál es la expresión del grupo, de la canción, pues de alguna manera tienes un referente audiovisual, o sea, Ujú. visual, porque audio pues es la canción visual y para nosotros es como que es indistinguible esas dos cosas. Pero para, por ejemplo, Led Zeppelin, The Beatles, Joy Division, todos los grupos de los 80 para atrás, Sí, todo era como el concepto del en vivo, pues en el en vivo tú entiendes lo que el músico quiere expresar, lo que la banda quiere expresar, de lo que se trata, sí. y ya no lo puedes discernir solamente con la letra y la música, pues realmente necesitas como la expresión en vivo Sí, sí. para entender cómo es la banda, pues qué es lo que te quiere expresar. Marico, y otra vaina que me parece genial e interesante es que, o sea, tú los ves, por lo menos, después vino una época más como glamurosa, ¿no? En los 80 empezaron también a muchas bandas a vestirse, a ponerse como mucho, mucho, como muchas máscaras encima
para poder Claro, mostrar como y más impacto dentro del escenario y todo este asunto. Pero tú ves Joy Division y es como normal, vamos a poner, o sea, no es, exacto, no resaltan, no resaltan. Tú los ves y no resaltan. O sea, por sí solos, así, no resaltan. No son carajos que tú digas, mierda, mira este bicho. No, nada, un carajo, tú los ves ahí, parece que están estudiando en la universidad todavía y tratando de sacarse una carrera en ciencias políticas o matemáticas. Pero, bueno, lo que me comentó, exacto, lo que me comentó, o sea, es el normie haciendo rock, por así ah, decirlo. Es la ajá, gente por así normal, decirlo. bueno, no decirlo, bueno, no normie, la gente normal, entre comillas, Normie. haciendo música rock loca, no necesita ponerte una cresta de pu. Yo creo que eso también se habla poco, yo no lo he escuchado en ningún lado, de verdad, pero Ujú. la visual, Ajá, en el sentido de que los punquetos, los bichos se ponían, exacto. estaban tatuados, las franelas rotas, los pantalones Sí, rotos, lo que las dice la botas cresta y tal. militares, la cresta, pelos pintados, piercing por todos lados, imperdibles, tal, no sé qué. Ujú. En cambio, llega esta gente, Joy Division, y hasta se diferencian de The Cure. The Cure también se considera como uno de los fundadores del post-punk, Sí, sí. pero tú ves a The Cure y desde siempre tenían ese concepto gótico, Sí, ese exacto, eso sí. concepto de los fantasmas, de los muertos, de los Ujú. zombies, de los espectros, etcétera, etcétera. Todo este peo Sí. estaba dentro en cambio Joy Division, el Un carajo performance. llegó. Sí, exacto. Y sabes que es el concepto de la ropa postsoviética. Esta ropa, hay un estilo un estilo en la moda que se llama el postsoviético, y el postsoviético era esta ropa que utilizaba Joy Division, que era así como holgada, que parecía ropa que tú ni siquiera te compraste para ti, sino que te regalaron o que compraste usada. Ajá. Ajá, Exacto. ajá. Sí, entonces ese estilo se llama postsoviético. Entonces ellos llegaron con un estilo y era así, o sea, Manchester en ese momento, si tú no trabajabas en la industria y Ujú. trabajabas de, no sé cuánto, 16 horas al día y te pagaban mal, era en el momento todavía estaba este concepto de la industrialización, obviamente mucho avanzada, pero todavía estaba la industrialización europea, específicamente la Claro. inglesa. Y de hecho, Joy Division dice que donde él creció, su Ajá. barrio, su casa, Joy Division no, Ian, qué bola. Dice que su casa, su barrio, Ajá. ahora era una fábrica química y que estaba totalmente consumido por una fábrica química, pues, o sea, ahora encima de su casa construyeron una fábrica de químicos. Entonces es ese Ok. concepto de la industria, el Sí, de concepto cómo de la desolación y cómo cambia o sea, la visual, el skyline enfría, de ¿no? la Sí, te ciudad. vuelve automatizado, o sea, pierdes la calidez humana y eso hace que te deprimas de alguna manera. Donde antes tenías color de vida humana, ahora hay solo fábricas, construcción y tú eres solo un trabajador más. Si Exacto. no eres un número, un trabajador más. Y Y bueno, eso. en Control, en la película, se nota como la ciudad es una ciudad austera, fuerte, de gente trabajadora, que los hijos de los trabajadores que nunca veían a sus padres, que fue lo que se representó también en el grunge, los Ujú. hijos no veían a sus padres, tenían todo el tiempo del mundo en sus casas solos y bueno, se volcaron a esta música donde hablaba de lo que ellos también sentían, esa desolación, de dónde pertenezco, quién soy, fui feliz, cuando fui feliz, etcétera. Y también esto, pues, como no eran no eran un pueblo tan próspero, no tenían un Ok. dinero así y tal, y ellos entonces se vestían en las tiendas de ropa usada. Ajá. Entonces, y eso se ve en el escenario. Gente normal, con una camisita súper holgada que se nota que no es de su talla, gente súper flaquísima, haciendo algo tan poderoso y tan profundo como fue, ¿no? Joy Division y el post-punk. Marico, Y no era, brutal. no era esta rabia, no era esta rabia del punk, era de que, odio no sé, la No, no. industria, lo vamos a destruir todo, no, sino era como que, wow, ¿cómo me siento con Exacto. respecto a todo esto? La rabia ya pasó y ahora viene la reflexión, y Eh, eso fue el post-punk.
Bueno, y que también era una crítica, o sea, no deja de ser una crítica, porque además estamos claros que, bueno, es lo mismo que hablamos la otra vez de la intelectualización, ¿no? Si en el dance, la música Exacto. dance, ahí se vino esa parte del IDM hacia la intelectualización, también el post-punk es como una especie de intelectualización de un poco Del punk. del punk. No, a ver, que tampoco son carajos que eran estudiados en música, ¿no? Simplemente eran carajos normales, autodidactas que se metían al peo a darle ahí a los instrumentos a ver qué salía y bueno, tenían buenas ideas también. Pero Pero sí se habla, esta misma dime, dime. intelectualización, o sea, esta misma intelectualización de no rabia por rabia, Exacto. lleva a reflexiones también en el estilo de que por lo menos el nombre de la banda, Joy Division, era la división del entretenimiento, de la alegría, y hace referencia a los campos de concentración nazis, a mujeres que eran utilizadas, mujeres judías que eran utilizadas como esclavas sexuales por los alemanes. La llamaban la Joy Division, pues, a estas mujeres. Y se La basaron en división de esto la para poner el nombre. diversión. Exacto, sí. Wow, Entonces, wow. bueno, y generando críticas de ese tipo, críticas oscuras. Pero los llegaron a confundir con nazis en algún momento. Joy Division, wow. Bueno, Ujú. el asunto es también que, bueno, por eso, porque la forma de vestirse era muy austeridad europea en plena guerra y en plena recesión alemana, pues. Y Ujú. era como que este concepto de, sí, lo postsoviético. Y también Sí, sí. está, también se me viene a la mente de que obviamente Joy Division eran personas como muy, muy estudiadas y que tenían una carrera universitaria, etcétera. De hecho, ni siquiera sé si se podría confirmar que los carajos terminaron toda su secundaria, pues no sé. Pero en fin, el No, asunto es tampoco. que la literatura jugó un papel importante dentro del post-punk, también dentro de Cure y también dentro de Joy Division, especialmente en sus compositores de letras. Las Sí. composiciones están muy abordadas desde lo de la literatura, por eso es que el concepto de la palabra, o sea, como que está abordado de que, ok, no voy a decir un poco de cosas ahí que tengan rima y ya, sino voy a escoger las palabras indicadas con el poder preciso para expresar los sentimientos que quiero revelar y que quiero evocar dentro de la letra. Entonces eso es lo interesante. Y también dentro de Joy Division se alejaron del punk porque no eran personas estudiadas, sino eran autodidactas del instrumento, Ujú. pero sí lo estudiaron o sea, lo llegaron a estudiar a un nivel, o sea, autodidactamente, pero lo llegaron a ejecutar sus instrumentos a un nivel muy aceptable, alejándose burda de lo que es el punk. De hecho, como que tienen unas Se formas pulieron. muy particulares, sí, tienen unas formas muy particulares de utilizarlos. Por ejemplo, el bajista, dicen que un bajista muy interesante porque no toca el bajo como una base, como lo tocaba todo el mundo, sino lo tocaba tipo guitarra y casi que se transformó en una forma de tocar el bajo dentro del rock. Bueno, llevaba Que como el ritmo, de alguna manera. está, Parece que en todo este estilo siempre se lleva como el ritmo. El bajo está como muy presente, siempre está muy presente, llevando casi el ritmo. Incluso la y batería puede también jugar en torno al bajo. No están guiados por la batería, sino están guiados por el bajo en sí. y el hecho de que la guitarra también es como que no es la principal, no es el principal instrumento, sino casi que al final es el acompañante, como que llenando esos huecos con riffs loquísimos, así muy distorsionados, a lo que queda, lo que deja el bajo y lo que deja la batería y la voz. Mm, Y creo que ese sentimiento de desolación de Joy Division Sí. todavía, o sea, llegó hasta, no sé, hasta My Chemical Romance, mal comparado y tal, Ufa. pero todo este rockcito sufrido de los 2000 Sí. como tipo My Chemical Romance, es directamente un coletazo de lo que fue Joy Division. Claro, es que, a ver, el 2000 yo creo que trató de hacer más pop, ¿no? Este tipo de rock. O sea, trató Total. de hacerlo más pop, de llegar a una mayor cantidad de público. Porque obviamente tú escuchas Joy Division y también, o sea, también es eso, es denso, es oscuro. Y no creo que a cualquier persona le pueda gustar, ¿sabes? No creo que cualquier persona se pueda sentir así como, oh, sí, sí, sí.
Creo que necesitas un pequeño nivel de escucha antes de aceptar Joy Division de lleno, ¿sabes? Bueno, Un por pequeño ejemplo, recorrido de escucha. sí. Por ejemplo, la gente llega a Joy Division, al revés, pues escuchando a New Order primero, y como que explora New Order, y como que, bueno, le encanta New Order, y como que qué arrecho, pero de repente sigue investigando un poquito más, y en algún punto, si tienes como esa sensibilidad, New Order te queda como corto porque quieres adentrarte como un poco más a esa oscuridad que todavía tiene New Order y dices, pero uy, ¿qué había como antes? ¿Qué era como un poquito más denso, un poquito más oscuro? Y pum, de repente te topas con Joy Division y te regocijas un poco en esas tinieblas de lo que fue Joy Division, pues, ¿Tú pero crees que generalmente es al revés, o sea, New Order y después Joy Division. sí, New Order es más, sí, Access. más aceptable a nivel de oído? No sé. Exacto. O sea, ahora, no sé si Ian Curtis seguía vivo, si hubieran seguido esa tendencia, esa línea, en lo que Mm, vendría a ser luego New Order, hubieran hecho ese tipo de... No estoy seguro si realmente se hubieran no, metido sí, más hacia... sería difícil, pues como también. Bueno, es que por eso es que el grupo decidió cambiar de nombre y de todo, pues ya no era Joy Division con, con otro vocalista y tal, sino era otra cosa con los mismos integrantes. Porque yo Sí. creo que Joy Division, que New Order ha tenido como un par de vocalistas, quizás dos o tres vocalistas diferentes a lo largo de la historia. Ujú. También, entonces como que bueno, ahí también hay como que un peo ahí en cuanto a lo que quería hacer New Order. Pero el post-punk sí fue como estableció las bases y por nada fue una de las bandas como que tiene, que es una de las bandas de culto que todavía persiste, pues hay mucha gente que les gusta, realmente les gusta la música, escucha New Order, Joy Division y es como que es un descubrimiento fuerte, es un descubrimiento muy personal. Marico, duro. Duro, duro. También, Es que yo, bueno, o sea, depende de tu estado de ánimo en el momento en que te lo encuentres. Pero también es una banda que yo creo que son de este tipo de bandas culto. Si son bandas de culto, son bandas en las que si tú investigas la banda, la biografía de la banda, en particular, te enteras de cosas que te ayudan a procesarla, pues a procesarla bien y a entender qué es lo que están exacto. diciendo. No es simplemente una banda para escuchar y ya por escuchar, ¿sabes? Que tú dices, mira, no he escuchado nunca Joy Division, a ver qué es esta mierda. O un tema Bueno, por pero es allá, que no. exacto, ¿no? Está muy conectada también con el concepto del artista trágico, pues, o sea, en el arte, especialmente en el arte ya más amplio, el artista maldito, creo que se le llamó el artista maldito a Maldito. finales del siglo XVIII, principios del XIX, con el romanticismo y todo esto. Este, por ejemplo, Van Gogh, el artista loco, el mismo Dalí, que estaba solladísimo, todos estos Exacto. artistas. Bueno, aunque Dalí se dice que era demasiado pura, Performance, pura. Bueno, sí, pura performance, sí. Pero bueno, en la bueno, pero literatura, Van Gogh, etcétera. O por ejemplo, un tenía su artista, personaje. exacto, un escritor mucho más contemporáneo como Charles Bukowski, que también era como El este artista Carles. maldito. Sí. Creo que Joy Division hubiese podido establecer toda la base que hicieron en cuanto a la música y todo lo que representaron después, sin tener a un integrante que realmente estaba un poco desfasado de la realidad, estaba como que tocando un poco esta locura y esta Ujú. desesperación de haber tenido algo hermoso en la infancia y después encontrado con una desolación y después cuando encontró algo genial que hacer, de repente lo ataca una enfermedad. Era como que, sí, Sí, esa pues, desesperanza. ¿será que más o menos... Bueno, puede que no sea así realmente, ¿no? Pero que más o menos necesitas cuando eres pionero en algo, más o menos pionero en algo, necesitas este tipo de sensaciones muy reales porque luego se pueden emular, ¿no? Luego puedes imitarlo, o sea, puedes decir queremos sonar a esto y queremos transmitir también ese mensaje que escuchamos en este
en esta banda. Pero si eres como pionero en el peo, es muy posible que lo tengas que sentir más real incluso como para poder transmitirlo ahí. Entonces, Sí, no sé. abrir como un nuevo camino. Pero también creo que, no tanto, yo creo que, a ver, no creo que tenga que ser como siempre como algo triste o como una desolación, etcétera, Ah, no, sino no. simplemente como una intensidad, pues, y obviamente la desolación, el dolor, todo eso es intenso, Ujú. pero, por ejemplo, no sé, pienso mucho, estoy viendo un documental sobre la música de Andalucía, la música del flamenco en general, uno de Ajá. los grandes del flamenco, y es esto de la intensidad con que vives tu vida y con que vives el arte y con que tienes la percepción de la realidad, tiene que ser una percepción intensa y eso lo plasmas de alguna manera dentro del arte. Pero Ujú. también dentro del arte está este concepto del artista como un vago, del artista como el que lo quiere entre comillas fácil, porque también necesitas muchísimo tiempo para el arte, pues para pensar, para crear, etcétera, etcétera. Como que de repente mucha gente no puede acceder a él sin sacrificar un bienestar económico, por ejemplo. Ah, de Entonces, bola. también eso también está dentro de Joy Division. Esos chamos de realmente se volcaron al arte sin importarles nada y eso es intenso, pues, y es como que necesitas hacerlo y necesitas decirlo porque sí. Pero al mismo tiempo también está esa vagancia porque a ellos de la sociedad inglesa, recuerda que la sociedad inglesa es o sea, es muy fuerte, es Dura. muy clásica, o sea, y entonces ellos como los veían, como los locos, los vagos, los drogadictos, etcétera, y bueno, no les importó y siguieron haciendo esa música, por ejemplo, The Cure, imagínate una banda como The Cure, los bichos así pintados, todos locos, el pelo De de... bolas, no jodas. No, siempre han salido vainas interesantes de allá, pues. Realmente Y es tienen una una sociedad buena. tan hermética y tan fuerte que la forma de liberar toda esa presión como una sociedad es a través del arte, específicamente a través de la música, Sí, que por ejemplo Bowie, que no hizo Bowie. O sea, Bowie todavía hasta el final de esos tiempos fue una referencia del arte, una brutal. referencia del buen gusto y de la buena música, innegable. De la libertad en sí, o sea, digamos de un carajo que se sentía de alguna manera como soy único y quiero ser así y así soy, pues, ante todo lo que salga. Y el mismo, exacto, el mismo Queen, también Ujú, que fue gente realmente visionaria dentro de la música. ujú. Pero bueno, quedándonos desde el punto de vista del post-punk, Ajá. creo que todavía, y ahorita está volviendo un poco, bueno, con el post-rock y tal, pero también eso es una influencia fuerte de todo lo que fue el post-punk. El post-punker. Bueno, men, lo dejamos hasta aquí por hoy. Está genial. Joy Division, banda totalmente recomendada. Yo creo que Para es los que una no la banda hayan también escuchado, como que es una banda absolutamente para escuchar en cuarentena. O sea, un poco sí, depri y tal, pero te habla de la realidad, pues, y si puedes enfrentarte como que a esa realidad y tal, y confrontar de que quizás una belleza un poco oscura existe, sí. ahí está Joy Division, para Claro, que... claro. O sea, muchos dirán, no, ¿para qué voy a escuchar esa mierda? Yo quiero escuchar es algo que me anime el día. O sea, si voy a estar aquí encerrado en mi casa, no quiero escuchar esta mierda que me va a poner más Pero depresivo. imagínate, Pero tú dirás, lo que quiero que el clic que hay que hacer es, imagínate esa música y ahora imagínate cómo la vas a bailar. Y ya. Tienen que suscribirse. Suscríbanse. exacto. Si les gusta este contenido, si les gusta, si pueden darnos alguna recomendación acerca de alguna banda que quieran que debatamos aquí, lo pueden dejar en los comentarios, por favor, también. Si les ha gustado el contenido, suscríbanse y denle un me gusta. Un me gusta. Y Los una queremos, compartida. gente. Se cuidan y sigamos en proceso de evolución a través de la música y el universo. Nos vemos. Orbe de Oh, Apso, vuelve a tu lugar. voy a teletransportarme. No te rebeles contra la humanidad. Por ahora. Por ahora. Pospa.